Saludos a nuestras audiencias de YouTube. Nos encontramos junto a la psicóloga clínica Thais Ceballos, con quien conversaremos acerca de uno de los más graves problemas sociales que afecta a la juventud, el uso indebido de drogas. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, chicos. Para mí es un honor estar aquí esta tarde con ustedes. Espero que sea muy fructífero toda esta conversación que vamos a tener aquí el día de hoy. Queremos empezarle a preguntarle cuál considera usted la razón principal por la que los adolescentes se encaminan al consumo de drogas. Bueno, la temática de la adicción o las temáticas del consumo de drogas, sobre todo en la actualidad, tiene varios factores a los que podemos decir que son los desencadenantes para desarrollar una personalidad adictiva. No te podría decir exactamente un factor principal, pero te puedo mencionar algunos que inciden en este tipo de comportamientos. Hay muchos factores biológicos, genéticos, o sea, existe mucha prevalencia quizás genética de algún predecesor en tu familia que puede presentar algún tipo de este tipo de trastornos. También si eso le encajamos, hay ciertas tendencias psicológicas, hay personas que somos más predispuestas a desarrollar trastornos de personalidad como depresión, como bipolaridad, ese tipo de cosas. Si a eso le sumamos factores familiares y sociales que pueden, no digo marcar una tendencia en la personalidad adictiva, pero sí influyen muchísimo. ¿A qué me refiero con factores, por ejemplo, familiares? Familias muy grandes, familias numerosas, pero para mí principalmente el problema en el caso familiar es la falta o la escasa comunicación o la errada comunicación que existen entre los miembros de la familia. Como te mencionaba, también existen factores sociales, entre los que te puedo mencionar algunos, como por ejemplo la presión social o cómo se nos presenta ciertos consumos como algo natural, como algo normal. Es muy común ver en la televisión, por ejemplo, uno ve ahora videos de reggaetón, donde tú ves a gente tomando o fumando, por ejemplo, que se los ve como algo cool, como algo chévere, te presentan como algo bonito, te presentan como algo de que si tú quieres ser exitoso, mira, tú te vas a ver así. Entonces, todo este tipo de conceptos lo vamos normalizando en nuestro interior, en nuestro inconsciente, y lo vamos recreando como algo normal. Yo considero que uno de los factores más predisponentes en este caso es justamente esta normalización de cierto consumo a ciertas sustancias, sobre todo. Una vez escucha adicciones o drogadicción o cosas así, y tú piensas en drogas complicadas como cocaína, como heroína, etc. Pues no nos damos cuenta que el tabaco o el alcohol, que son drogas legales, son las que nos están metiendo en la cabeza todo el tiempo de que eso está bien, de que eso está normal. Mucha gente te va a decir, no, yo no consumo cocaína, yo solo me pego mi tabaquito. O yo no consumo marihuana, ¿no? Yo es normal una cerveza, un trago por ahí y nada más. Entonces, contestando tu pregunta, ese serían algún resumen de los factores que pueden predisponer a una personalidad adictiva. Buenas tardes con todos, doctora. Mi pregunta, ¿cuál es la razón por la que se le dificulta dejar las drogas a una persona con adicción? La razón principal para que una persona se le complique dejar esta adicción es que tenemos que tener en cuenta una cosa. El síntoma evidente es la adicción, o sea, la adicción a cierta sustancia. Pero este síntoma siempre disfraza algo detrás de el por qué yo empecé a consumir. Como les explicaba, problemas familiares, por curiosidad. Muchas veces entramos simplemente porque un amigo me dijo, no, prueba esto, se siente mejor, etc. Todo este tipo de sustancias que metemos en nuestro cuerpo después crean una dependencia, una adicción biológica, ¿ya? Y es después nuestro cuerpo el que nos está pidiendo que sigamos consumiendo este tipo de sustancia, fuera de la adicción psicológica que ya estamos presentando, porque la droga me va a hacer sentir mejor, porque el alcohol me hace ser más chévere, me hace ser más desinhibido, porque fumando un cigarrillo me veo más cool, porque necesito estar relajado, entonces me pego un tequito de marihuana. Entonces, todo este tipo de cosas son dependencias psicológicas. Estoy pensando una creencia intrínseca de por qué me estoy sintiendo bien al consumir este tipo de sustancias. ¿Qué pasa? Que todas estas sustancias también nos dan una dependencia biológica. Entonces, después no solamente va a ser mi psique la que va a pedir esa sustancia, sino también va a ser mi cuerpo el que va a necesitar el consumir esta sustancia. Y aquí tenemos que tocar un punto importante, que es el nivel de tolerancia. ¿Qué es el nivel de tolerancia? ¿Cuánta droga tengo que empezar a consumir o cuánto alcohol tengo que empezar a consumir para volver a
tener ese mismo efecto que tuve la primera vez. Y el nivel de tolerancia va haciéndose más amplio, por eso cada vez voy a necesitar o consumirlo con más frecuencia o consumirlo en mayores cantidades. Y es por eso que es difícil dejar, digamos, este patrón de comportamiento adictivo. De acuerdo a algunas investigaciones, si bien es cierto en el Ecuador, específicamente en nuestro cantón, se ha establecido que 9 años más o menos es el inicio ya de muchos de estos niños en este tipo de consumo de droga. Y la llamada droga H es una de las que también se está esparciendo con mayor frecuencia. ¿De qué forma afecta el desarrollo de los adolescentes consumidores estas sustancias? Evidentemente, mientras más temprano existe el consumo, más consecuencias vamos a tener en nuestro organismo. Como dice, profe, la incidencia es fuerte a los 9 años empezar un consumo, por ejemplo, en este caso de la H o de la marihuana, que son drogas que lastimosamente son más fáciles de conseguir, y es por eso que es más fácil tener acceso a este tipo de drogas. ¿Qué consecuencias tienen? Tanto la heroína como la marihuana están consideradas drogas depresoras, es decir, que relajan el sistema nervioso, nos ayudan a inhibir nuestro sistema nervioso y por lo tanto todos nuestros órganos se van a ver afectados en ese aspecto. El corazón, los riñones, el hígado, el estómago y sobre todo el cerebro empiezan a disminuir sus funciones y esto va a traer varias secuelas tanto físicas como psicológicas. Son personas que, por ejemplo, tienen una falta de atención o falta de concentración, es difícil explicarles ciertas cosas porque nuestro cerebro, por así decirlo, ya no procesa también la información que está ingresando. Entonces, este tipo de secuelas se van a ver en personas que consumen bastante este tipo de sustancias como la heroína o la marihuana, por ejemplo, que son, como digo, son drogas depresoras, que son fáciles de conseguir y que mientras más temprano nosotros consumamos este tipo de drogas, más consecuencias van a traer tanto a nivel biológico, porque como digo, nuestros órganos empiezan a disminuir en su funcionamiento y a nivel psicológico, como en la concentración, como en el aprendizaje, por ejemplo. Muy bien, ha sido muy interesante esto que nos acabas de decir. A continuación, por favor, Javier, para que haga la siguiente pregunta. Ya, mire, ¿cómo afecta a la familia el que uno de sus miembros sufra de adicción a las drogas? Ya, a ver, como les explicaba normalmente, toda la familia es un sistema, es decir, ustedes imagínense como un jueguito de dominó, ¿ya? Que cuando uno golpea una pieza empiezan a caer todas las demás. La familia es un sistema donde cada pieza es importante para el funcionamiento. ¿Cómo afecta un miembro con adicciones a la familia? En varias formas. Para comenzar, las familias que presentan un miembro con adicción son familias que tienden a no tener límites muy claros. Es decir, que la comunicación, como les explicaba un inicio, entre ellos no es muy clara, ¿sí? ¿Cuál es el problema en este caso específico? Que normalmente un miembro de la familia va a desarrollar una sintomatología de codependencia. ¿Qué es una codependencia? Que también tú tiendes a justificar, por así decirlo, entre comillas, las acciones del adicto por querer protegerlo. Existen familias, por ejemplo, yo les cuento así, en las que supongamos que la pareja, el marido es el que es adicto al alcohol, por ejemplo, o es el hijo mayor, ¿ya? Los padres o la esposa, para que el hijo no salga a consumir, dicen, no, quédate y consume en la casa. O yo te compro la droga para yo ver que estás consumiendo una droga buena. Este tipo de actitudes lo que hacen es reforzar la conducta adictiva del paciente. ¿Qué pasa aquí también? Que las familias tienden a disociarse porque toda la atención está principalmente en la persona que presenta la adicción. Pero normalmente estas familias tienen más hijos o tienen más parientes que sienten ese rechazo o ese abandono porque toda la atención está principalmente en el paciente adicto. Entonces, toda esta sistemática, digamos, este funcionamiento familiar, lo que hace es que la familia se vaya disgregando cada vez más. Normalmente en los centros de apoyo para adicciones buscan también este apoyo familiar, porque las familias de adictos también necesitan ir a terapia, también necesitan curarse de todo este proceso.
sobre todo si tenemos una persona codependiente, que como les explico es la que justifica los robos. No, robó solo esta vez porque es que yo no le di el dinero para que compre su droga. Entonces yo sabía. O muchos otros también empiezan a generar problemas de adicciones, al ponerme yo a tomar con mi esposo, por ejemplo. No, para que no salga a tomar, voy a tomar yo con él. Pero como les explicaba, después el cuerpo se vuelve adicto, no solamente es la mente, yo dejo de controlarlo y mi cuerpo me empieza a pedir. Entonces, todo este tipo de sintomatología hace que la familia se vaya disgregando cada vez más si es que no buscan ayuda. Muy bien. A continuación, por favor, Carlos Cedeño también tiene una pregunta. ¿Pudiera indicarnos qué es el síndrome de abstinencia y cómo pueden las familias ayudar al respecto? Ya, a ver. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? El síndrome de abstinencia no es sino un conjunto de síntomas, tanto físicos como psicológicos, cuando el cuerpo deja de recibir la sustancia a la que se volvió adicto. Aquí estamos hablando netamente, como decimos, de sustancias como algún tipo de drogas o alcohol. ¿Sí? ¿Qué pasa con el síndrome de abstinencia? Es que, como les estaba explicando, el cuerpo empieza a reaccionar y te pide, digamos, este tipo de sustancia a la que estaba acostumbrado. Normalmente tenemos que tener en cuenta que el síndrome de abstinencia es el proceso más difícil de completar, sobre todo en el momento de las terapias. Normalmente se necesita medicación para controlar este síndrome de abstinencia, porque sí presentan cuadros muy dolorosos o muy psicóticos, en donde necesitas tener profesionales que estén todo el tiempo controlando para que este síndrome de abstinencia no se salga de las manos, por así decirlo. Muchos deben terminar inclusive en hospitales y así, porque la reacción del cuerpo es muy fuerte. Muchos pacientes entran en estados de paranoia, de agresividad, de irritabilidad. Empiezan con latidos muy fuertes, la sudoración es muy fuerte, la disminución cardíaca empieza a fallar, la respiración empieza a fallar, dependiendo del tipo de sustancias a las que nos hayamos o seamos adictos o a las que estábamos acostumbrados a consumir. Les resumo así rapidito. Existen 3 tipos de sustancias. Las depresoras, que es como que estamos hablando, que ayudan como a relajar el sistema nervioso. Obviamente las energizantes, como por ejemplo la cocaína, que lo que hacen es prender nuestro sistema nervioso. Y los alucinógenos, en los que entra, por ejemplo, la marihuana, ¿ya? Normalmente, entre los energizantes o los depresores, en el síndrome de abstinencia, el efecto es lo contrario. Es decir, que si yo, por ejemplo, estoy consumiendo alcohol para estar relajado, para estar, bueno, etcétera, en mi síndrome de abstinencia, en vez de relajarse mi sistema nervioso, el sistema nervioso se empieza a acelerar. Entonces presentamos cuadros de taquicardia, presentamos cuadros de ansiedad, presentamos cuadros en ese sentido. Si son drogas, por ejemplo, energizantes como la cocaína, el cuadro de abstinencia es al contrario. Mi cuerpo empieza a deprimirme, no quiero salir de la casa, empiezo a faltarme la respiración porque mi sistema pulmonar se está fallando. Entonces, esto es el síndrome de abstinencia. ¿Cómo pueden ayudar las familias? Como te explico, lastimosamente en el síndrome de abstinencia necesitamos la ayuda de un médico, necesitamos la ayuda de un psiquiatra, necesitamos la ayuda de un profesional que nos esté controlando nuestros síntomas, porque muchas veces para controlar estos síntomas se necesita medicación. Y no podemos automedicarnos, porque podemos crear la adicción a otro tipo de sustancia. Entonces, las familias necesitan apoyar 100% al paciente, pero ¿cómo lo apoyo? Con límites claros y acompañando la terapia, no dejándolo faltar, porque normalmente estos pacientes se vuelven un poco manipuladores. Normalmente te dicen cosas que no son para salirse con las suyas. Entonces, las familias tienen que tener muy claros los objetivos y saber que tienen que buscar ayuda profesional. Muy bien, excelente. A continuación tenemos una última pregunta a cargo de Ashley Figueroa. Finalmente, ¿conoce algún programa por iniciativa del Ministerio de Salud para combatir el consumo de las drogas en adolescentes? Normalmente el Ministerio de Salud últimamente está presentando programas o centros de rehabilitación que están esparcidos en todo el país. Esto se los conoce como CETAT, que son centros especializados en tratamientos de alcohol y drogas. Así se llama, ¿ya? Creo que existen como 12 centros en todo el país, donde uno, si quiere buscar ayuda, me parece que tienes que llamar al 171, que es el que normalmente uno saca citas y todo así. Como digo, estos son centros, hasta donde yo tengo entendido, de rehabilitación que están buscando hacer campañas también de prevención. En lo personal, como te digo, considero que estos centros son importantes, obviamente son gratuitos,
y por lo tanto a las personas que quieren acceder se les hace una evaluación física y psicológica para ver si necesitan ser internados o si el tratamiento va a ser realizado de manera ambulatoria, ¿ya? De cualquier manera, como te digo, sí existen estos centros. Creo que son centros que se están implementando hace unos años atrás, que han ayudado a muchísimas personas. Pero yo sigo considerando que en este país sí falta un poco más de apoyo a esta parte de la salud mental. Yo creo que el tratamiento es importante, pero en lo personal más importante es la prevención. Entonces, socialmente necesitamos prevenir que nuestros chicos ingresen a este tipo de adicciones. Porque si bien es cierto, muchos salen, el tratamiento es un tratamiento un poco largo, que necesita mucha perseverancia. Entonces, es importante que también existan más campañas de prevención. Agradecemos su presencia a esta entrevista. De seguro, padres y adolescentes encontraron muy interesante lo expuesto en esta tribuna y esperamos en una próxima ocasión disfrutar de su compañía. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, fue una entrevista rápida, es un tema bastante largo y para lo que necesiten, yo gustosa estar acompañándoles. Muchas gracias, Thais Ceballos. Para nosotros ha sido un honor y un verdadero placer también tenerte acá con nuestro grupo de estudiantes. Y tal como los chicos, quizás dejemos pendiente para una próxima conversación que me parece muy interesante. Esto último que estuviste comentando, ¿no? ¿Cómo podemos establecer unas campañas efectivas de prevención para evitar que los chicos caigan en este tipo de adicción? Así que ese será nuestro próximo tema. Muy bien, entonces damos por terminado esta entrevista y les agradecemos a todos por estar presentes. Gracias, chicos. Muchas gracias. Chao, chicos.